wurde gesagt, LSD sei eine Zufallsentdeckung. Das ist nur teilweise richtig. Denn LSD, die Abkürzung für Lysergsäure Diethylamid, wurde 1943 planmäßig hergestellt mit der Absicht, ein Kreislaufstimulant, ein Analektikum zu gewinnen. Der Zufall kam erst ins Spiel, als ich bei der Synthese zufällig mit der Substanz in Berührung kam und dabei ihre außerordentliche psychischen Wirkungen entdeckte. Gesucht hatte ich ein Kreislaufstimulant, gefunden aber ein Psychostimulant von bisher nie gekannter Wirkung. Hoy traemos algunos datos interesantes de un científico suizo mejor conocido por ser la primera persona en sintetizar, ingerir y conocer los efectos psicodélicos de la dietilamida, del ácido lisérgico mejor conocido como LSD. También fue la primera persona en aislar, sintetizar y nombrar los principales compuestos de hongos psicodélicos, la psilocibina y la psilocibina. Es autor de más de 100 artículos científicos y numerosos libros. Además, se cataloga en primer lugar junto a Tim Berners en una lista de los 100 mayores genios vivos, publicada por el periódico Telegraph. Sí, él es Albert Hofmann. Hofmann nació en Suiza, el primero de 4 hijos del fabricante de herramientas de fábrica Adolf Hoff y su esposa Elisa. Debido a los bajos ingresos de su padre, el padrino de Albert pagó su educación. Cuando su padre enfermó, Hofmann obtuvo un puesto como aprendiz comercial en concurrencia con sus estudios. A la edad de 20 años, Hofmann comenzó la carrera de química en la Universidad de Zúrich, finalizando 3 años más tarde. En 1929, su principal interés fue la química de las plantas y los animales, y más tarde realizó importantes investigaciones sobre la estructura química del animal común, sustancia quitina, por la que recibió su doctorado, con distinción en la primavera del 29. En las primeras décadas del siglo XX, las empresas farmacéuticas comenzaron a investigar el hongo cormezuelo de centeno y descubrieron que contenía valiosos compuestos medicinales como la ergotamina, utilizada para tratar las migrañas. Y aquí es cuando entra en acción un químico suizo llamado Albert Hofmann. Se interesó especialmente en este campo y en noviembre de 1938, el periodo previo de la Segunda Guerra Mundial, creó por primera vez un derivado del hongo cornezuelo, que más tarde se denominaría dietilamida del ácido lisérgico, LSD. Sin embargo, no fue hasta 5 años después que Hofmann volvió a su invento. Su descubrimiento de los efectos profundamente psicoactivos de la nueva droga fue uno de los accidentes más famosos de la historia de la ciencia. Este es un frasco de LSD fabricado en 1951 por Sandoz Laboratories, que eran los que habían empleado Albert Hofmann. Inmerso en el complejo proceso de síntesis de la droga, Hofmann accidentalmente permitió que una gota de LSD se disolviera en su piel expuesta. No pensó en ello. Casi ninguna droga psicoactiva funciona en dosis tan pequeñas. Más tarde ese día, sin embargo, se encontró afectado por una notable inquietud combinada con un ligero mareo, como recuerda en su libro My Poor Child de 1980. Unos 40 años después, se fue a casa enfermo, se tumbó en el sofá y se hundió en un estado de embriaguez no desagradable, caracterizado por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado de ensueño, con los ojos cerrados, la luz del día me resultaba desagradablemente deslumbrante. Percibí un flujo interrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias con un juego de colores intenso y caleidoscopio. Después de unas 2 horas, esta condición se desvaneció. 3 días después, el 19 de abril de 1943, el químico decidió administrarse lo que supuso que era una pequeña dosis umbral del compuesto para probar más a fondo los efectos de esta droga. Tomó 250 microgramos, que ahora se sabe que es una dosis alta, aproximadamente 10 veces más alta que el umbral. En 1 hora, Hofmann descubrió que su percepción del mundo estaba fuertemente alterada. Le pidió a su asistente de laboratorio que lo acompañara a casa en bicicleta por toda la campiña suiza. Hofmann se sorprendió al observar que todo en su campo de visión vacilaba y ésta distorsionaba como si viera un espejo oscuro. Cuando llegó a casa, Hofmann encontró los efectos de la droga desconocida tan alarmantes que pensó que sería prudente llamar a un médico. Sin embargo, el médico no informó síntomas físicos anormales, además de las pupilas dilatadas, y Hofmann comenzó a disfrutar admirando los colores sin precedentes y los juegos de formas que persistían detrás de sus ojos cerrados.
Imágenes caleidoscópicas y fantásticas surgieron ante él, alternando, abigarradas, abriéndose y luego cerrándose en círculos y espirales, explotando en fuentes de colores, reorganizándose e hibridándose en un flujo constante. Hoffman se despertó a la mañana siguiente refrescado, con la cabeza despejada y con una sensación de bienestar y vida renovada. El desayuno había sido delicioso y me dio un placer extraordinario. El mundo parecía recién creado. Hoffman estaba asombrado, no había ninguna otra sustancia conocida que evocara efectos psíquicos tan profundos en dosis tan extremadamente bajas. Hasta el día de hoy, el LSD es reconocido como una de las drogas más potentes conocidas por la ciencia médica. Y como Hoffman se dio cuenta desde el principio, es prácticamente único en su capacidad para provocar cambios dramáticos en la conciencia humana. Y así es, el 19 de abril de 1942 ahora se conoce como el Día de la Bicicleta, porque después de comenzar a sentir los efectos de la droga, viajó a su casa en bicicleta y en ese se convirtió en el primer viaje internacional con ácido. Uno de los aspectos notables de la historia de Hoffman es cuán separada estaba, tanto temporal como culturalmente, del contexto de la década de 1960 con el que a menudo se asocia el LSD de la actualidad. Este retraso entre la identificación científica y la adopción popular de una droga es una historia común. Por ejemplo, los fanáticos de Breaking Bad podrían sorprenderse al saber, por ejemplo, que la metanfetamina es en realidad un producto del siglo XIX. Fue sintetizada por el científico japonés Nagai Nagayoshi en 1893, pero no se usó ampliamente hasta la Segunda Guerra Mundial y no logró irrumpir en la cultura popular y callejera como droga recreativa de abuso hasta décadas recientes. De manera similar pasó con el LSD. Llegó al mundo en la década de 1930, pero sus notables efectos ni siquiera se notaron hasta la década de los 40. Y no fue hasta la era de la posguerra que comenzó a aparecer en los estudios médicos y alcanzar la conciencia popular como una droga de abuso. El invento de Hoffman dejó un profundo legado. Gran parte de nuestra comprensión legal y cultural de las drogas ilícitas en las últimas 5 décadas ha sido moldeada por el impacto del LSD. Al igual que los primeros científicos atómicos que estaban ocupados en el trabajo el día en que Hoffman montó su bicicleta en el año 42. El genio tardó en salir de su botella, pero cuando finalmente lo hizo, el mundo cambió. Hoffman murió de un infarto el 29 de abril del 2008 y le sobreviven varios nietos y bisnietos. Él y su esposa Anita, quien murió en el 2007, criaron a 4 hijos, uno de los cuales murió a la edad de 53 años. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Me latería que pasaran a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, ya que ahí colocamos información reciente de las grandes bandas, así como efemérides diarias del mundo del rock.